Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Hoy tendremos una nueva y maravillosa enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si recapitulamos un poco con respecto a las enseñanzas anteriores, vemos que Jesús es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, al día de reposo, al sábado. ¿Por qué es mayor al sábado? Porque Él era el reposo. Él es mayor al día de reposo porque Él es el reposo de nosotros. Y hoy veremos cómo Jesús también es superior al sumo sacerdote. Aquí comienza nuestra clase número 6. Jesús superior al sumo sacerdote. La lectura la tendremos en Hebreos capítulo 4, del versículo 14, a Hebreos capítulo 5, del 1 al 10. Utilizando más o menos el mismo análisis que tuvimos en la clase anterior, vamos a ver que en esta ocasión Jesús es superior al sumo sacerdote porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál es la diferencia que hace que este sumo sacerdote sea superior al sumo sacerdote terrenal? Eso es lo que vamos a ver. Veamos un poquito en forma reducida la labor del sumo sacerdote en el tiempo de Moisés o en el tiempo antiguo. El sumo sacerdote debía ser de la tribu de Leví y provenir específicamente de la descendencia de Aarón. Levíticos 8:12. Ese era un requisito innegociable para que alguien pudiera optar a este cargo, a este título. Una de las labores más importantes del sumo sacerdote era ofrecer el sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo en el lugar santísimo el día de la expiación, el Yom Kippur. El perdón de los pecados de todo el pueblo recaía únicamente en la función del sumo sacerdote cuando éste se disponía a ofrecer el sacrificio de la expiación por el pueblo, el cual se ofrecía una vez cada año. El sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo para ofrecer este sacrificio, el sacrificio por los pecados del pueblo. Si el sumo sacerdote no estaba en condiciones o no estaba en santidad, este simplemente caía muerto en el lugar santísimo y el pueblo no recibía perdón ese año. El sumo sacerdote caminaba al lugar santísimo atado por una correa y con una especie de cascabel en su pie para emitir sonido y así el pueblo supiese si estaba vivo o no. Si el sumo sacerdote no estaba en condiciones y moría, a través de esta correa o de esta atadura que él llevaba, el pueblo lo tiraba y lo sacaba del lugar santísimo. Ahora bien, veamos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, la idea de que Jesús es nuestro sumo sacerdote ha sido mencionada en los capítulos anteriores, capítulo 2 y el capítulo 3. Pero ahora el escritor desarrolla la idea un poco más profundamente, teniendo no solo un sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote. A ningún otro sacerdote se le llamó gran. A ningún otro sacerdote o sumo sacerdote, ningún otro sumo sacerdote traspasó los cielos. Ningún otro sacerdote o sumo sacerdote es el Hijo de Dios. Saber que tenemos un sumo sacerdote y que es único y glorioso es maravilloso. Es aún más increíble saber que Él, ese sumo sacerdote, traspasó los cielos. Estas cosas nos deberían alentar a retener con fuerza nuestra profesión. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros. Algo muy importante. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Significa que Jesús, siendo Hijo de Dios, con su trono en el cielo, nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades.
Él sabe y siente aquello por lo que pasamos. La palabra griega antigua para compadecerse significa sufrir junto con. O sea, Jesús sufre junto con nosotros cuando pasamos o tenemos debilidades. Sabiendo que aquel es superior a tantos, o sea, que Jesús es superior a tanto y que traspasó los cielos y está sentado en el trono como rey y como sumo sacerdote, puede compadecerse, puede entendernos, puede sentir lo que nosotros sentimos. Entonces, acerquémonos pues confiadamente. Debido a que tenemos este gran sumo sacerdote, que es omnipotente y es misericordioso, podemos acercarnos confiadamente a su trono. Algunas veces el diablo hace o quiere hacernos pensar que Jesús es inaccesible y que por lo tanto necesitamos intermediario más humano para llegar a Dios. Nada más lejos de la verdad. Pero acercarse confiadamente no significa acercarse con orgullo, con arrogancia o con presunción. Confiadamente significa que podemos venir constantemente. Significa que podemos venir sin reserva. Confiadamente significa que podemos venir libremente, sin palabras elegantes, pomposas o rimbombantes, como dice nuestro pastor Baños. Confiadamente significa que podemos venir con confianza ante su presencia. ¿Cuántos de los que han fallado creen que Dios está esperándolos así con el ceño fruncido para castigarnos, listo ahí para declarar sentencia? Esto no significa que nuestras fallas o nuestros pecados no tengan consecuencias. Significa que Dios es amplio para perdonar. Que Jesús está como el padre del hijo pródigo, deseoso de recibirnos para socorrernos. Confiadamente también significa que debemos venir con perseverancia delante de Él. El trono de Dios es el trono de la gracia. Cuando nos acercamos podemos alcanzar misericordia. Esto es no obtener lo que merecemos. Y hallar gracia es obtener lo que no merecemos, cuando necesitamos el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Afortunadamente Dios provee socorro en nuestros tiempos de necesidad. No hay petición demasiado pequeña porque Él quiere que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones. Filipenses 4:6. En el capítulo 4, el escritor nos muestra ciertas semejanzas y diferencias entre ambos sacerdocios. Dios estableció el sacerdocio y el oficio del sumo sacerdote en los días de Moisés, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. El sumo sacerdote terrenal, era llamado por Dios, tomado entre los hombres, debe presentar ofrendas, sacrificios, ser paciente con los ignorantes, los extraviados. A pesar de ello, el sumo sacerdote humano está rodeado de debilidad. ¿Por qué? Porque es hombre, porque es humano. Y ofrece el sacrificio no solo por todo el pueblo, sino por él mismo. Esto es una honra dada por Dios, y en Israel el primero en obtener este cargo fue Aarón, hermano de Moisés. Por eso también queda establecido que de la descendencia de Aarón son todos los sacerdotes. Con respecto al celestial, al sumo sacerdote celestial, Cristo es llamado por Dios. Asume ese honor en su condición de hijo de Dios. Su orden no es arónico, sino del orden de Melquisedec, que eso lo vamos a ver como un poquito más profundo en el capítulo 7. Un antiguo sacerdote a quien el mismo Abraham lo colocó en escena dándole los diezmos de un botín de guerra y reflejando que era también el mismo Leví, desde sus lomos le daba tal distinción. Jesús en los días de su carne ofrece ruegos, súplicas y con gran clamor y lágrimas a Dios, que le pedía librar de su muerte. Siendo hijo,
fue oído por su temor reverente y aprendió como humano a la obediencia. Jesús en sus días de humano, cuando fue hombre, aprendió obediencia y y oró y rogó también por ser librado de la muerte, pero la pasó porque fue obediente y además tenía que por amor a nosotros Él pudo terminar la obra que fue encomendado a hacer. En esa condición humana es perfeccionado para su labor salvífica y de eterna salvación para los que le obedecen. Al reiterar su orden sacerdotal, la de Melquisedec, porque esa es la línea que sigue nuestro Señor Jesucristo, vuelve a hacer el distingo con el orden arónico, o sea, uno terrenal y el otro celestial. Con estos argumentos, el escritor deja más que claro la diferencia entre estos sacerdocios. Por lo tanto, Jesús está calificado para ser nuestro único gran sumo sacerdote. Es fácil entender y ver por qué el sacerdocio de Jesús es difícil de entender para los primeros judíos cristianos. Jesús no era del linaje de Aarón, era levita. O sea, que Aarón era levita, Jesús era de la tribu de Judá. Además, Jesús no afirmó ni practicó ningún ministerio especial en el templo. Él confrontó la estructura religiosa en lugar de unirse a ella. En el tiempo de Jesús, el sacerdocio se había convertido en una institución corrupta y el cargo ya ahora se obtenía a través de la intriga y la politiquería entre los líderes corruptos de ese tiempo. Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia. Jesús no se hizo a sí mismo sumo sacerdote. Fue declarado hijo en Salmo 2:7 y fue declarado sacerdote para siempre en Salmo 110:4. La resurrección de Jesús demostró que él no era un sacerdote como Aarón, que tenía que primero que expiar por sus propios pecados. El sacerdocio de Jesús es como el de Melquisedec, es para siempre. Ningún sumo sacerdote descendiente de Aarón tuvo jamás un sacerdocio para siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que moría un sumo sacerdote se levantaba otro y ninguno de ellos era permanente. Y los sacrificios eran presentados constantemente todos los años. Jesús, nuestro Salvador perfeccionado, declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El escritor vuelve a hacer énfasis en esto. Jesús es un sumo sacerdote que fue declarado por Dios, no por ambición personal. Y fue declarado según el orden de Melquisedec. Entonces, para resumir, ¿qué bendición tenemos? Retengamos pues nuestra profesión considerando profundamente a este Jesús, nuestro gran sumo sacerdote declarado por Dios a favor nuestro y que se compadece de nuestras debilidades y nos socorre, que nos abre el lugar santísimo para entrar confiadamente ante su presencia y con su propio sacrificio expió una vez y para siempre nuestros pecados. Ya no necesitamos expiación anual ni mensual, solo necesitamos a nuestro gran sumo sacerdote. Jesús es superior al sacerdocio terrenal porque Él es todo en uno y para siempre. Todo en uno significa que Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. Que el Señor nos bendiga.